allá por el año 1899, George Hartmann creó la película. Thomas Edison creó el formato. El formato consistía en una película con dos perforaciones a cada lado y un ancho de 35 milímetros, que es el que se ha mantenido siempre en el cine profesional. En todas las salas de cine se veía este formato de película. Ha sido el formato estándar del cine. Después, en el año 23, Kodak pensó en el aficionado exigente y entonces pues creó un ancho de película que era prácticamente 16 milímetros, prácticamente la mitad del 35 que hemos visto, y este formato se hizo versátil en el sentido de que las cámaras pesaban menos, se usaba mucho para reportaje, para localizaciones, para cine familiar, que podía usar este formato. Y entonces, en la década de 1930, pues Kodak todavía saca otro formato más pequeño que este, que fue el 8 milímetros, el 8 estándar que se llama. Entonces, basándose en la película de 16 milímetros, Kodak fabricaba unas bobinitas con 7 metros y medio de película de 16 que se insertaba en la cámara, se exponía lo que era una parte de la película, cuando terminaba se le daba la vuelta, se exponía la otra, se me llevaba a revelar y entonces Kodak te lo daba ya en una película de 15 metros, una bobina de 15 metros. Y esto era el formato del aficionado casero, por decirlo así. Después nació lo que era el Super 8. El Super 8, Kodak, en 1965, lanzó unos cartuchos, que son estos, y estos cartuchos llevaba 15 metros de película y tenía una ventaja, y es que no había que manipular nada. Quiero decir, el cartucho tenía un sistema concéntrico. Como veis aquí se ve una parte de la película en la ventanilla, que era lo que entraba en la cámara, y entonces esto hacía de que salía de una bobina y se metía en otra concéntrica la película. Entonces esto no se tocaba para nada. O sea, el usuario, el aficionado, no tocaba la película. Después Kodak lo revelaba y te lo daba en una bobina de 15 metros, como el otro del 8 milímetros, ya revelado. Cuando se compraba, generalmente ya se pagaba el revelado también. O sea, lo llevabas a la tienda de fotografía, lo enviaba al laboratorio y así venía. Esto fue el Super 8. Hubo cámaras con mucho refinamiento, se hicieron cámaras muy buenas de Super 8 y proyectores también muy buenos, que es lo que ahora, como me pasa a mí, ha habido mucha gente que lo guarda porque tiene su encanto. Se me pasaba por alto un formato muy especial del aficionado, el 9,5 milímetros, desarrollado en Francia por Patek en el año 1922, como respuesta al 16 milímetros de Kodak. Este formato lo hace muy peculiar por las perforaciones que se encuentran entre fotogramas. La superficie de imagen es casi igual al 16 milímetros. Se hizo muy popular en toda Europa y se llegaron a vender más de 300.000 proyectores de 9,5 tan solo en Francia y el Reino Unido. Visitemos el Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Cataluña, donde se hace una labor encomiable para conservar y restaurar joyas del cine, donde parte de mi colección de películas las tengo aquí en depósito. Estamos en las cámaras de conservación del Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca. Estas son los voltios donde conservamos las películas, en este caso las subestándar y las copias positivas. Están en un control de temperatura y humedad, temperatura 5 grados y humedad 40%, que es la forma de asegurar la conservación de los plásticos para que no avance la degradación del soporte.
Los trabajos de restauración, una parte importante es la identificación del material. Muchas veces llega sin indicaciones y hay una primera parte que mezcla la historia con la técnica, que es saber qué objeto tenemos delante. En este caso es una película que hay que terminar de identificar, pero es un cortometraje americano de los primeros años del Technicolor. Esto lo podemos ver por las características, que es una copia original en Technicolor. Es un material con problemas de descomposición. Ya ha iniciado el proceso de descomposición, con lo cual hay que prepararla, repararla, restaurarla físicamente para que pueda pasar por el escáner. Y este es el trabajo que se hace en esta parte de la filmoteca. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Pues reparar, en el caso de que haya perforaciones dañadas, las repararíamos con celo o roturas, celo que luego quitaríamos una vez terminado el escaneado, porque son elementos que perjudican su conservación. Una vez la película de nitrato está limpia, se ha reparado, tiene las perforaciones aseguradas y también los empalmes, se coloca aquí en el escáner, entonces hace todo este circuito para ir registrando digitalmente, fotograma a fotograma, toda la película. Entonces, la película primero ha sido, como digo, restaurada, limpiada, y se han reforzado las partes más frágiles para que una vez que esté aquí en el escáner, con las presiones del movimiento no se separen las partes que están empalmadas o no se rompan las perforaciones, aunque en general el escáner es muy seguro, funciona a una velocidad muy lenta, como se puede ver, cada fotograma es entre 5 y 6 segundos aproximadamente, entonces no corre riesgo con una gran velocidad. Entonces lo que hace es todo este recorrido y la cámara, la lente, va grabando, que aquí se puede ver en el programa de cómo cada fotograma queda guardado digitalmente a una calidad muy alta, una calidad fotográfica muy alta, para asegurar que todos los detalles del nitrato y de la placa que tiene la calidad fotográfica que le da la película en nitrato de celulosa se convierta en formato digital con los píxeles en la misma calidad, que se pueda proyectar después en una pantalla grande y luce todos los detalles. Entonces, nosotros lo que hacemos es ajustar los colores, porque en este caso es una película de 1923, es una ficción producida por la productora de Granollers, que es Granollers, y se titula Ama a tu mujer. Entonces, en este caso es una película que combina imágenes teñidas, en este caso en azul, pero también hay en amarillo y en otros colores, en verde también. Y los créditos entre las imágenes son en blanco y negro. Entonces, cada vez que aparece un crédito o un cartel es en blanco y negro y tenemos que ir cambiando el registro de color desde aquí, para que se parezca la imagen digital y el color al máximo de la imagen, digamos, del nitrato de celulosa, de la imagen de la película. Entonces esto se hace, ya digo, a través de este programa, aunque luego, una vez ya se ha escaneado y tenemos toda la película en formato digital, desde los ordenadores de trabajo y de edición podemos acabar de retocar este color para acabar de ajustar los detalles del blanco, del negro o de los colores. Una vez que la secuencia de imágenes está digitalizada, la importamos en los ordenadores, en este programa que se llama Diamant Film, que lo que hace es, por un lado, estabilizar la película para que no haya movimientos verticales u horizontales y la restauramos digitalmente. ¿De qué? De lesiones físicas. En este caso, por ejemplo, hay una raya azul aquí, o manchas también que pueden ser provocadas pues, por los aceites de los proyectores, de los diferentes aparatos por los que ha pasado la máquina, que le han causado lesiones que originalmente no tenía este negativo. Entonces nosotros aquí las eliminamos.
Se puede hacer de forma automática, aplicando un filtro, dándole unas ciertas órdenes, o se puede hacer también manualmente, fotograma a fotograma. Lo ideal es la combinación de los dos. Entonces aquí se ve cómo se ha eliminado esta raya y pues aún podríamos acabar de delimitar los márgenes, digamos, pero bueno, la diferencia es considerable. Es una obligación conservar digitalmente lo que ha nacido digital. Las películas que hemos visto en el archivo, en el Voltio estamos asegurando la conservación física de los soportes, pero el cine que ha nacido digital conlleva el almacenamiento de las secuencias digitales de los que están formados. Nosotros digitalizamos una parte de la colección, que es la colección de nitratos y la colección de negativos de cine catalán y español. Y recibimos toda la producción actual de cine, que ya no es en soporte plástico, sino que es en digital. Y esto es lo que almacenamos en estos servidores. Son unos servidores de muchísima capacidad, o sea, restaurar una película a alta calidad, 4K, conlleva almacenar a 4 o 5 teras de información. Aquí tenemos una estación de 60 teras para trabajar, pero esto se almacena en unos sistemas de conservación digital ligados al CSIC y a la universidad. Han pasado casi un siglo y cuarto desde que los hermanos Lumière proyectaran en París la célebre secuencia de un tren en movimiento. Desde este acontecimiento se han rodado tantas películas que sería imposible visionarlas todas en 125 años. Mucho han cambiado las cosas desde la irrupción del cine digital en la gran pantalla. La película de 35 milímetros, solo recordada por románticos y nostálgicos del cine de siempre, ha dejado paso a los discos duros y la alta definición. La calidad de imagen y sonido que encontramos en los cines de hoy en día es única, teniendo en cuenta los complejos sistemas tecnológicos que se emplean en su proyección. Esto nos lo explica muy bien el encargado de cabina de Cinema El Pum, Sardañola. Pues estas máquinas estuvieron proyectándose hasta más o menos finales del 2009, algunas salas todavía las tuvimos hasta abril, mayo del 2010 y empezamos en abril del 2009 con una sola sala, una sala digital, y esta en concreto fue la última en ser sacada de la sala 2 o de la sala 3, que teníamos dos iguales como esta, hasta mayo del 2010. Pues aquí tenemos el proyector digital, fue el primero en instalarse, como hemos dicho antes, en abril del 2009, es completamente distinto, no existe crono, no hay película, son dos ordenadores que trabajan simultáneos. El de aquí arriba, que es el que maneja todos los batismos del proyector, y este de aquí abajo es el servidor donde se cargan todas las películas mediante discos duros, DVDs o por satélite, que últimamente nos llegan todas las películas por satélite, y desde aquí se controla toda la película. Es todo completamente automático. Nosotros ponemos unos automatismos, que se arranque la máquina sola, que se proyecte sola, se cambien los formatos solos, y es únicamente pues, cambiar el sistema. Antes había que ponerlo todo dentro del crono y aquí hay que prepararlo para que él solo haga todos los automatismos. Pues este es el sistema de almacenaje que tenemos ahora. Las películas, en lugar de ir en bobinas de celuloide, pues vienen grabadas dentro de un disco duro como este, de aproximadamente entre 200-300 gigas, depende de la duración de la película, y se inserta en donde hemos ido antes en el proyector, dentro, y se graba dentro. ¿Tú crees que el espectador nota la diferencia de la película analógica a esto en la pantalla? Bueno, hay menos problemas quizá de visionado en cuanto a ruido o en cuanto a imagen deteriorada, se mantiene mucho mejor en este sistema, es todo digital. En aquello, como era más físico, el rodaje hacía que las películas se vieran a la larga, en pocas semanas ya se vieran un poquito ya deterioradas. Esto da igual los años que lleve, que se ve siempre de la misma manera. ¿Esto qué capacidad tiene ahora? Esto tiene unos 250 gigas.
versión original y versión en español, que siempre nos llegan en las dos versiones juntas. Explicaré mi experiencia de 50 años conjugando dos aficiones, los ferrocarriles y el cine. De todo este tiempo he logrado captar secuencias de trenes irrepetibles, aparte de filmar, naturalmente, La familia y otros reportajes. Mi primera cámara de cine, allá a finales de 1968, fue una Minolta Autopack 8 y un proyector EUMIC en el formato Super 8. En 1975 cambié el equipo por una cámara Canon 1014 y un proyector Elmo ST1200 HD. La cámara tenía una óptica fantástica y el proyector era grabador y reproductor con mucho refinamiento. El proyector Elmo lo hacía compatible con otro proyector que era el Fumeo 9119. Tenía una lámpara halógena de 250 vatios como uno de 16 milímetros. Solo lo utilizaba cuando hacía pases de mis reportajes de trenes. Con la película Super 8 habría que ser cuidadoso a la hora del montaje. Los empalmes tenían que ser precisos para que al visionar la película el arrastre no la dañara, porque era el único original que tenías. En 1978 cambié la cámara por otra de doble Super 8, también Canon. Esta cámara usaba bobinas de 30 metros, iguales a la que tenía el formato de 16 milímetros, con perforaciones a cada lado. Exponías un lado de la película y después le dabas la vuelta y exponías la otra mitad. El laboratorio te la devolvía en una bobina de 60 metros, que equivalía a 4 cartuchos de Super 8 convencionales. Esta cámara daba una buena calidad al contar con un presor que estabilizaba la película, que eso no lo tenía el cartucho de Super 8. En 1982 compré mi primera cámara de 16 milímetros. Fue una Bolex con óptica zoom y de resorte, de cuerda. Le daba cuerda y tenía para rodar hasta 60 segundos. Volvía a remontar y filmabas otros 40 segundos y así. Con la cámara también compré un robusto proyector, el 16F Elmo, que reproducía tanto el sonido óptico como magnético, pero no era grabador. Y lo cambié por un Bolex 521 que tampoco me llenaba mucho. Eso sí, tenía un regulador de velocidad que te permitía proyectar a 25 imágenes por segundo y además era grabador. Pero el enhebrado de la película no lo hacía muy bien. Se atascaba muchas veces. No me acababa de llenar. Un año más tarde compré una cámara de Super 8, la Nizo 6080, que grababa el sonido directo y un proyector de Super 8, el Bauer T510. Kodak tenía cartuchos de Super 8 que ya llevaba de fábrica insertada la banda magnética en la película. Fue una experiencia que no me convenció mucho. El sonido directo no era bueno y no lo usé demasiado. En una cacería ferroviaria, por el tren cremallera de Nuria, me tropecé con una raíz y esto fue lo que pude rescatar de la Nizo 6080, el juego de lentes que la hago servir como lupa. Es parece mentira las cámaras que había antes, con un gran refinamiento que tenían, y la mierda del cartucho que usaban. Quiero decir que eran cámaras muy bien elaboradas, muy bien hechas, y se veían obligados a tener que poner el cartucho famoso de Super 8. Ese mismo año, de 1983, probé el vídeo. Me compré un armatoste descomunal. Por un lado llevaba el magnetoscopio y mediante un cable lo conectaba a la cámara. Era pesado
y aunque ya el sonido viajaba con la imagen, no era la calidad que yo esperaba al compararlo todavía con el 16 milímetros. El formato VHS fue un popular sistema doméstico de grabación y reproducción analógica de vídeo, desarrollado en la década de 1970 por JVC y lanzado al mercado en 1976 por la propia JVC y su empresa matriz, Matsushita de Panasonic. El formato vino a competir por el entonces único sistema doméstico del mercado, el Betamax Sony, también fabricado bajo licencia por Sanyo a finales de 1975. Y así comenzó la guerra de los formatos, donde solo uno sería el vencedor. El sistema VHS consiguió popularizarse y convertirse en estándar durante más de 15 años gracias a una mejor estrategia de comercialización que le permitió llegar más allá de los objetivos establecidos con anterioridad, incluso excediendo algunas expectativas. En 1987, JVC introdujo un nuevo formato llamado el Super VHS, con la extensión del ancho de banda bajo 5 MHz, 560 píxeles de izquierda a derecha. En comparación con ella, el DVD tenía 480 líneas analógicas horizontales. El resultado VHS se convertiría en el estándar por los próximos 16 años, conviviendo conjuntamente desde 2000 hasta finales de 2004 con el DVD y dejando de ser fabricado en 2005 tras imponerse el DVD como medio de grabación. El formato 2000 es un estándar desarrollado por Philips y Grundig para competir con el VHS de JVC y el Betamax de Sony. La distribución de productos de vídeos 2000 se inició en 1979 y finalizó en 1988 y se comercializó exclusivamente en Europa, Brasil y Argentina. Ya en 1988 compré otra videocámara de Panasonic, la M7, que llevaba la cinta integrada de VHS, y poco después me hice con una Philips de Super VHS, pero seguía R con R con el formato de cine de 16 milímetros. Con la compra de la cámara Canon Scoopy, que era una maravilla, compacta, versátil y un acumulador que te permitía exponer hasta 15 bobinas de 30 metros. Y di con el proyector que yo buscaba, el Bauer P8, que grabé con él todas mis películas de 16 milímetros. Es un proyector que aún conservo y que realmente me ha dado muchas satisfacciones. En aquel año de 1988 probé la Fuji ZC-1000 de Single 8. Era una película como el formato de Super 8, pero el soporte, en vez de ser de acetato, era de poliéster. Una cámara muy profesional y muy bonita, y al tener un cassette de 2 bobinas te permitía hacer fundidos y encadenados sin ningún problema, con mucha facilidad. El problema estaba en que la película era difícil de encontrar. En 1984, Sony, al darse cuenta de que no podía competir con el formato VHS, decidió rediseñar el formato de las cintas de vídeo para mejorar vídeo, audio y el tamaño. Por lo que en 1985 comercializó la cinta de 8 milímetros como Video 8. En 1989 Sony comenzó a distribuir su línea de cámaras Handycam, el High 8, mejorando notablemente la calidad del vídeo 8. Tuve la cámara Sony Handycam CCD VX3. Era buena cámara, que grababa en formato High 8 con 12 aumento y una óptica excelente. Además, muy manejable.
anatómicamente muy bien diseñada. Y llega en 1999 el vídeo digital. Una representación de imágenes en movimiento en forma de datos digitales codificados. A diferencia del vídeo analógico que representa estas imágenes mediante señales analógicas. El vídeo digital también puede editarse en un ordenador personal que tenga hardware y software adecuado. Usando una estación de edición no lineal, el vídeo digital puede manipularse para seguir un orden o secuencias de clip de vídeo e insertar toda clase de efectos que en el cine doméstico era imposible o muy costoso. Rápidamente, la cámara digital con cinta mini DV revolucionó el mercado. Me compré la Handycam de Sony PC100E. Era pequeñita y con buenas prestaciones, pantalla abatible y visor. A los 2 años compré la Sony de cinta HC1E, que usaba también cinta pero grababa en HDV. Las proporciones del cuadro era de 16:9. En 2008 compré la videocámara Sony Handycam FX7, una excelente cámara con 20 aumentos ópticos, 3 CMOS, micrófono direccional. La resolución de un vídeo es el tamaño del cuadro, generalmente se mide por la cantidad de píxeles. Esta cámara tenía 1440 por 1080 píxeles. Me la robaron del coche después de usarla casi 6 años. Además, tenía la Canon Legria HF-M46. Era pequeña y muy manejable, con la misma resolución que la FX7. Ya llevaba memoria interna y posibilidad de grabar en tarjeta. El único fallo es que no tenía visor tan útil cuando se graba con fuerte sol. La usaba como auxiliar de la grande. Me gustó la óptica Canon y en 2014 me compré la Legria HF25. Graba en 1080 Full HD de 1920 por 1080 píxeles. Memoria interna, tarjeta de 10 aumento, pantalla táctil, abatible y visor. Además, me compré el modelo superior, la Legria HF30, con posibilidad para 2 tarjetas de memoria, 20 aumentos, visor y muy manejable la cámara. Estas cámaras me están dando un resultado excelente. Graban muy bien, tienen una calidad de imagen estupenda y son muy versátiles. Como complemento, tengo la cámara compacta de Panasonic, la Lumix XL100, que la uso como complemento. Es una cámara de foto muy luminosa y para imágenes estáticas va muy bien como complemento de las de vídeo. También graba en vídeo Full HD y en 4K. Cuando voy con la cámara de vídeo y quiero hacer imágenes que no se mueven, pues esta cámara va estupendamente bien. Y ya digo que es... Y el cromatismo no difiere mucho de las cámaras Canon. Es decir, la óptica de esta cámara, que es una óptica Leica, con la de Canon queda muy bien cuando haces el montaje. Otra cámara de acción que me va de maravilla es la nueva, esta que tengo, GoPro, la Gear 6, muy útil en escenas panorámicas, graba en Full HD y 4K. Esta cámara es posible de montarla en dron, la monto en dron y rodar secuencias aéreas espectaculares, fantásticas, fantásticas. Yo creo que son excepcionales las escenas que se graban con el dron con esta cámara. Y el último paso ha sido la adquisición de la nueva videocámara Canon FX405. Una auténtica pasada. Esto ya
por todo, su versatilidad, el manejo, graban Full HD y 4K y posibilidades que la hacen una cámara, eso sí, ya profesional totalmente. Esto ha sido toda mi trayectoria en el mundo de la imagen en movimiento durante 50 años. En solo 10 años ha surgido una gran revolución en el mundo de la imagen y lo que queda por venir. Pero tampoco se trata de que porque tengas una cámara cara hagas buenas filmaciones. Hay un condicionante esencial y es la experiencia. Hacer buen cine se hace haciéndolo. Por último, les invito a que visiten el Museo del Cinema, ubicado en la ciudad de Girona. Si les gusta el cine, verán una gran colección de objetos relacionados con la historia del cine. Yo creo que es uno de los museos del cine mejor de España y posiblemente de Europa. Este museo se debe a Tomás Mayor, que nació en Sant Pere Pescador en 1923 y falleció en Girona a los 89 años. Ha sido desde siempre un apasionado del cine. Ya en su niñez, las proyecciones ambulantes de cine que llegaba a su pueblo le causaron una profunda impresión que se transformó en pasión permanente por todo lo relacionado con el mundo cinematográfico. Sobre todo le interesaban los aspectos técnicos, la óptica, la iluminación, el arrastre de la película, hasta el punto de construir a la edad de 8 años un primer proyector con el que entretenía a sus amigos. En este museo veremos todo el material de su colección particular que fue adquirida por el Ayuntamiento en 1994 para que todo el público la contemple. Viajaremos a través de los intentos que ha hecho la humanidad para conseguir imágenes en movimiento. En esta colección, una de las más reconocidas a nivel internacional, encontramos cientos de inventos sorprendentes, divertidos y poéticos que es posible manipular por cualquier persona. Podemos ver los ingenios que maravillaron a nuestros antepasados. Dejémonos fascinar por las proyecciones y escenografías que han hecho soñar a los espectadores de todas las épocas. Veremos cómo era el cine antes del cine. Sitting alone in your room, come hear the music play. Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom, it's time for a